Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esto que se llama El Silenciero, una zona donde hablamos de literatura, o bueno, esto ya lo dije 20 veces, siempre lo digo distinto, entonces no tiene mucha gracia seguir repitiéndolo, pero ya saben, los que ven este programa ya saben que acá hablamos de muchas cosas. En el día de hoy tenemos un capítulo especial por varios motivos. Primero, están como siempre acá Carola y Charlie, en la puesta en escena, que cada vez es mejor, que trabajamos con una parsimonia inconmensurable, y que para nada tenemos días ajetreados. No, y aparte muy relajado. Muy relajado. Muy relajado. ¿Cuánto nos lleva a hacer esto? Un 5 minutos ya armamos todo. Un toque. Unas luces espectaculares tenemos. Porque les repetimos, El Silenciero no es Olga. Nos gustaría que fuese Olga. Quizás algunas cosas de la pauta de Olga nos interesaría, pero no lo es. Pero igual nosotros dejamos todos para el público. Y hoy, como ustedes verán, no está acá a mi lado Manuel Díez, mi gran amigo. Tal vez yo sea Manu y haya cambiado Manu. Capaz que el que escucha se está dando cuenta por la voz, el que escucha en Spotify. Los ojos marrones. Claro. Acá está a mi lado Iván, que suele estar del otro lado. Hoy está del lado de la cámara, enfrente de la cámara. ¿Cómo estás, bro? Bien, espectacular. ¿Vos cómo estás, ¿Todo bien? Fico? Yo bien, todo tranquilo. Y hoy yo decía que es un capítulo especial porque en El Silenciero ya tuvimos un capítulo de poesía. Sí. Y empezó con poesía. La segunda temporada empezó con poesía. Este es el segundo capítulo de la tercera temporada. Y este va a ser un capítulo dedicado a la historieta, o al cómic, o a la novela gráfica. Ya hablaremos de ese término, la novela gráfica. Porque, para no ser menos, hace poco se estrenó la serie de El Eternauta, dirigida por Bruno Esternaro, producida por Netflix. Y dijimos, hay que aprovechar el hype. Sí. Tuvimos un poco lento, porque digamos la verdad, esto tendría que haber salido hace un mes, porque acá aparte el hype dura nada. ¿Cuánto? Ya no se acuerda nadie el Eternauta. Una semana. Una semana duró. Y ya pasó un mes y ya el Eternauta nadie sabe ni quién era el protagonista. Nadie se acuerda nada. Pero bueno, nosotros llegamos un poco tarde, pero llegamos. Llegamos. Es mejor llegar. Llegar es mejor que estar. Eso. Y lo interesante, que acá está la propuesta, que siempre El Silenciero se caracteriza por tener una propuesta diferente, es que no vamos a hablar de la serie, o también, pero vamos a centrarnos en la historieta porque a nosotros nos gustan los libritos con hojas. Entonces, acá yo tengo esta edición. Esta es la mía, que en realidad esta era tuya en su momento. Sí, es más, tiene una dedicatoria para vos, Guille. Tu amigo Guille te la dedicó. Me estás jodiendo. Para un cumpleaños y... pero ese es mío entonces. Sí, es tuyo, pero bueno, yo me lo en su momento yo me lo apropié. ¿Puedo leer la dedicatoria? Sí, le puedes leerla. Contá de quién es el Eternauta. El Eternauta es de Héctor Germán Oesterhel, probablemente el más grande historietista argentino, el más grande guionista, porque Argentina es un país, una gran cuna de dibujantes. Y él supo trabajar realmente con todos. El Eternauta lo hizo con Solano López. El original, ¿no? El original. Tanto el Eternauta 1 como el 2, que lo tenemos por acá, lo hizo con Solano López. Y él supo trabajar con grandes artistas. El italiano Hugo Pratt, con Alberto Breccia, uruguayo, con Breccia, con el otro, creo que no me acuerdo el otro nombre del otro Breccia, pero también, y con Breccia, que es un gran dibujante, hizo Mort Cinder. Histórico, ¿querés que te ayude con esto? Sí, está complicado. Mort Cinder, que es hermoso, está. Y en esta edición también está el Eternauta, pero con dibujo de Breccia. Que eso sale en los 70. Que eso sale en el 69. Y lo que me estuve leyendo, yo la verdad nunca lo ojeé alguna vez, pero nunca lo leí. Al parecer también cambia el guión, no es que solamente redibuja Breccia los dibujos de Solano López, sino que cambia el guión bastante. Cambia, creo que lo tienen que acortar por un tema de que... o acortar o modificar porque había un tema de que se terminaba la revista, una cosa así, y lo tenían que terminar así. Y ese es otro tema interesante, porque yo cuando me enteré que iba a ser una serie, el Eternauta, dije, che, a mí la serie me parece un género menor. En general, la serie, con respecto a la película, me parece... Me da un poco de paja. Me da un poco de paja. Prefiero siempre que sea una película porque es algo mejor.
Pero la verdad que una historieta, la serie le hace un poco más honor al género. Sí, porque aparte el Eternauta, como muchas de las historietas, empezó a salir en el 57 y terminó a salir en el 59. Claro. O sea que duró 2 años saliendo. La gente Claro. estaba esperando ahí, como cuando se juntaban los domingos a ver Game of Thrones, Claro. esperando que salga el Eternauta quizás. Sí, sí, En salió. o yendo al canillita, ahí en el kiosco, o en el puesto de diarios, a comprar la revista. Que empezó a salir en hora cero, ¿no? Si no Sí, me equivoco. una Eso revista lo de tengo anotado. historietas en la que se editaba ahí. En hora cero salía, creo, no sé si era semanal. Creo que sí. ¿Hora Hora cero semanal? sí. Y si vos lees la historieta, se notan los momentos en los que por momentos, ¿sabes? Está bastante disimulado, El corte. pero se nota el corte de capítulo. Y a veces retoma con cuadros casi repetidos. ¿Dónde está ese? Podríamos decir, bueno, todavía no nos metamos en la historieta en sí mismo, pero por momentos se pone un poco repetitivo muchas cosas. del Sí. Eternauta. Puede ser también que en algún momento hasta se haga un poco largo al final. Como que puede ser. Sí, podría ser. Sí, sí. Por ejemplo, hay 2 combates contra los manos. Hay los hombres robot atacan un par de veces. Tiene la lógica de la serie. Sí, Que a veces sí se hace un poco larga. sí, porque Si hay un mate, yo tomo, ¿eh? Si hay mate, yo estoy pollo. Pero hablemos un poquito más de el autor, porque en este caso, esperen que voy a hacer ruido de mate, ¿eh? captalo con el micrófono. En este caso, el autor y la obra, siempre la relación entre autor y obra es conflictiva, siempre ya sabemos que hay que separarlos, que se pueden leer uno sin el otro, eso ya lo sabemos, lo tenemos muy en claro. Pero en este caso, para mí es muy singular la relación entre obra y autor. ¿Por qué? Porque el Eternauta se le aparece primero y ante todo a un guionista. Sí. Que en Se el llama Germán. Que se llama Germán. Y que en el 2 ya directamente va a ser Oesterheld, sí. ¿no? Pero en el 1 ya se le aparece un guionista. Entonces ya podemos interpretar que se está metiendo al autor en la misma obra. Cosa que no hace por primera vez Oesterheld, que lo hicieron un montón de autores, pero que no deja de ser singular. Sí. Ya hay algo del autor que se empieza a meter en la obra. Luego, sabemos la trayectoria política que tuvo Oesterheld, que se termina afiliando a Montoneros, que es desaparecido junto a sus hijas, su yerno. Y el Eternauta 2, que no vamos a hablar mucho el día de hoy, pero tiene una relevancia política coyuntural de la época muchísimo más clara que el 1, ¿no? El Eternauta 2 lo escribe en la clandestinidad. En la clandestinidad, ya. sí. Creo que a través de cartas que le manda a Solano López. Y poco antes de terminarlo, porque lo termina, ahí desaparece. Y desaparecen. Lo desaparecen. Sí, lo desaparece. Yo escuché por ahí, no está muy claro que hasta este momento, recordemos que el Eternauta 1 sale en el 57, Oesterheld no era peronista, ¿viste? Como la mayoría de la intelectualidad de los años 50, 60 Sí. en Argentina, era más bien gorila, en todo caso de índole socialista. No, y aparte el contexto es en el 57, 2 años después de la Revolución Libertadora, del bombardeo de Plaza de Mayo. Eso va a Un estar... contexto de peronismo proscripto. Peronismo proscripto, que hablamos un poco en el capítulo pasado de Divinet, hablamos un poco de eso también. Pero bueno, eso yo creo que no va a ser menor. Entonces la relación entre obra y autor en este caso en particular creo que es un poco más compleja. Y creo que hay muchos significados que se reponen de la obra a partir de la militancia política del autor. Cuando en el 2 está un poco más claro esa simbología en el texto, en este no tanto. Para mí es mucho No más tanto, simbólico. pero está. Sí, recontra. Recontra está. Y Recontra, ¿eh? tengo entendido que en la reescritura que hace, porque la reescritura la hace en el 69, él ya estaba mucho más metido. Y tengo entendido que el simbolismo que se puede entender del mismo, de esta misma obra, están un poco más explícito. Sí. Bueno, si querés entramos directamente, así ya charlamos de estos temas. Porque creo que en esta reescritura, no sé si es en la que publica con Brecha o en cuál, se entiende que los manos o el invasor
tranza con los estados imperialistas del norte y de Europa. Sí. Y ellos como que le dan a cambio el tercer mundo, llamarlo de una manera, cuando estaba la Guerra Fría, ¿no? Ahí. Como a cambio de algún, como que lo dejen en paz a ellos, le dan y dicen algo así como hacen siempre, una cosa así, como que lo dejan más claro. Como que está más explícito. Más Pero algo que en esta yo lo había leído de muy chico, no sé, no me recuerdo, pero debía tener, en el momento que me copé con la historieta, debía tener 17 años, 16, y no lo había vuelto a leer el Eternauta, y ahora, revisitándolo, como que yo cuando lo leí me acuerdo que dije, che, pero esto no es tan político como me dijeron. Sí. Encima yo leí en un momento de, bueno, en mi adolescencia, de pleno kirchnerismo, con la imagen del Nestornauta, Claro. y yo me imaginaba que era full peronista la historieta, y cuando lo leí dije, che, pero No tanto. no tanto. Y ahora que lo leí, Con otro bagaje. con otro bagaje lo sentí más, mucho más simbólico, más claro. Total, coincido. Y en esta relectura lo que noté es que cuando en el final, que es como el ataque final, vamos, obviamente esto, el spoiler no existe, tiene Obviamente. 60 años, historieta, Sí. no existe spoiler de esto. No. Bueno, en el final, después de pelear 500 millones de veces nunca contra el enemigo que son los sellos, que es el enemigo definitivo, Ujú. que nunca lo vemos, nunca sabemos quién es. El nombre de ellos está dicho por el Mano. En la historieta el que dice que son los sellos no son estos personajes, sino que el Mano antes de morir dice ellos quiénes son los sellos. Lo dice con una frase muy copada, muy hermosa, que estaba acá marcada. Que le preguntan quiénes son los sellos, y dice, ellos son el odio cósmico. Ellos quieren para sí el universo todo. Alejate un poco el micrófono. Ellos nos obligan a destruir y a matar a nosotros, los manos, que solo vivíamos pensando en lo bello. Eso por lo menos, ¿quiénes son los sellos? Eso es la poca información que tenemos. Bueno, te estás adelantando un poco igualmente. Quiero retomar porque vamos a hablar de esto con ya nos vamos a expandir en todo lo que simboliza el Eternauta, los sellos, los manos. Quiero volver un poco al contexto. Porque Westergel publica una historia de ciencia ficción pura y dura. Podríamos decir que es quizás, si bien ya había ciencia ficción en Argentina, ya estaba Bioy Casares, ya estaba el Fantástico con Borges, sí, el Westergel publica una historia sobre una invasión extraterrestre y sobre un viajero en el tiempo, que después eso queda medio de lado, también lo podemos... Que con eso empieza. Empieza se llama el Eternauta. Se llama el Eternauta. Y empieza con un viaje en el tiempo, pero esa historia queda un poco relegada. Leí por ahí que el tipo pensaba hacer al estilo Mort Cinder, como distintas historias, y al final la historia principal de la invasión extraterrestre como que se termina llevando todo y termina haciendo eso. Mira. Algo así leí, no sé si será verdad. Pero pareciera ser que si uno corta la parte del viajero en el tiempo, la historia se puede mantener completamente. Sí, Salvo porque por el final quizás, pero tampoco, porque casi que vuelve a empezar la historia. sí. Y publica esto en los años 50, cuando ya la ciencia ficción estaba consolidándose. No diría que estaba consolidada, pero sí estaba consolidándose después del 40 y del 50. En Estados Unidos ya se habían publicado obras ya clásicas. Bueno, obviamente estaba Wells mucho antes, pero, por ejemplo, Westergel dice que era muy lector de Robert Heinlein, que es el que escribió Starship Troopers. Ah, mira. Peliculón. Después adaptada, que tiene Que un también cameo de bombardea en argentino. Buenos Aires. Hay un argentino ahí. Creo que esa es una novela de Heinlein. Creo que sale en el 59, o sea, posterior. Pero ya Heinlein venía escribiendo. Tenemos a Robocop, de Paul Verhoeven, También, igual que Starship Troopers. todo tiene todo que está ver con conectado. todo. Acá en el silenciero, hasta cuando no nos damos cuenta, todo tiene significado. Y el tipo se anima a escribir cuando acá nosotros, al día de hoy, estamos acostumbrados por el soft power americano o norteamericano a pensar que siempre las invasiones extraterrestres caen o en Nueva York, Sí, o en Los Ángeles. o en Los Ángeles, o si querés en Londres, o qué sé yo. El tipo plantea una ciencia ficción que cae en Buenos Aires, que la base del ataque alienígena es en Buenos Aires. Y la base la terminan armando en el Congreso. En la plaza. Yo recordaba que era Plaza de Mayo en mi cabeza, y no, es en la Plaza de los Congresos. La plaza de los dos congresos.
se alineará a decir que ahí en el Congreso es un nido de ratas, quizás, o algo de eso podemos leer hoy con lo que está pasando. Bueno, la tiramos por ahí. Era libertario. Era libertario. En realidad, Westergel, ese era el plot twist. Pero escuchen esto, porque el que era libertario, con esos términos, era este tipo Robert Heinlein, de quien Westergel era un gran admirador. Ah, mira. Y nosotros siempre que vemos películas de ciencia ficción donde hay extraterrestres en Estados Unidos, ¿a quiénes representan los extraterrestres? A los comunistas. A los comunistas. Y acá pasa algo contrario, justamente porque lo escribe desde Buenos Aires, donde los extraterrestres, ellos, en vez de representar al comunismo, tenderían a representar al imperialismo. Sí. ¿Coincidís? Claro, coincido y tengo entendido por eso que en esta reedición que hacen en el 69 está explícito, pero en el original, al final, el ataque final que hacen los extraterrestres y con lo que ganan los sellos, es con un llamado a través de la radio, un anuncio a través de la radio, en el que anuncian una zona segura, haciéndose pasar por el imperio, las Fuerzas Unidas del Norte, creo que dice. Sí. Y proponen unos lugares seguros, y esa es como la trampa definitiva en la que terminan derrotados por completo todos los grandes personajes, Favali, Franco, todos los personajes clásicos que lucharon siempre y siempre encontraron una manera de zafar. Lo derrotan haciéndose pasar por las Fuerzas Unidas del Norte. Claro, eso es lo que hacen los sellos, o no lo sabemos, ¿no? O realmente tal vez fueron siempre o algún tipo de complot, quizás, Claro. entre ambos. Pero bueno, está esa diferencia de mientras que para Estados Unidos el enemigo externo es el comunista, acá en Buenos Aires Westergel plantea algo más similar a un enemigo imperialista. Entonces hagamos un repaso de la historia mínimo, porque ya la gente lo debe saber. Aparte, la historia, la serie salió hace poco, que la serie a mí me gustó mucho. No, la serie me parece que está muy bien. Primero, una cosa increíble, yo nunca vi algo así con ese nivel de producción de efectos especiales, algo así en Argentina. Ciencia ficción pura y dura. Ciencia ficción pura y dura. Hay un montón de películas de ciencia ficción argentinas, pero bueno, nunca con este presupuesto. Que es algo que en ciencia ficción es necesario. Sí, no sé si es necesario, pero le aporta algo. Aporta mucho. Sí, sí. Y la verdad que la serie está buenísima. Se toma sus riesgos, cambia algunas cosas. Cambia mucho. Algunos cambios con sentido. Sí. A mí, por ejemplo, cuando me enteré que iba a ser Darín, dije, pero Darín tiene 70 años. Claro. El Eternauta también. Y si te lo pones a pensar, tiene sentido. Porque la verdad que un pibe de 30 como nosotros Sí, sí. no podría ser Juan Salvo hoy en día. No, ni en pedo. No. No hay chance. Porque nos morimos ¿cuánto duramos? Y empezamos a tener ansiedad, Sí. que nos agarra como palpitaciones. Decimos, che, no anda internet. No, No puedo entrar a Twitter, decís. y te morís. Y te agarra taquicardia, te agarra un ataque de pánico. Llamás a tu psicólogo, Sí. no te atiende, porque ya le agarró la nevada, y te morís. Te morís. Ahí en el Eso es momento lo que te agarra un paro pasa. cardíaco. Y ya está, se acabó el Eternauta. Duró muy Decís, poco. ¿dónde está mi latte macchiato? ¿Dónde está? Está cerrada la cafetería y te morís. ¿Cuánto puede durar sin la temaquia? Y aparte, bueno, Juan Salvo ya tenía 30 y pico, y ya tenía una mujer y una hija. Claro, Elena y Martita. Hoy imaginarse eso en la sociedad actual sería raro. Y aparte con eso logran instalar el tema de Malvinas, que para mí es un acierto. Sí, Me sin parece duda. una jugada, justamente algo jugado, como diferente. Pero yo lo veo acertado, Sí. Todavía no terminó la serie, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos en qué va a devenir. Pero yo lo vi bien eso. Y Soft power argentino. El soft power que queremos. Y hay un cambio que hace la serie también, que no se nota tanto, pero cambia las reglas del viaje del tiempo. Porque el viaje del tiempo en la historieta, como decías vos, queda casi reducido a ese comienzo y a los Sí, momentos como- en los que el Eternauta... Una anécdota, Como que le da como un contorno el viaje en el tiempo. claro. un Pero marco. en la serie, Darín, Juan Salvo, pareciera que está teniendo déjà vus. Que él lo que dice, que nosotros vemos todo el tiempo, que él ya ve imágenes, que tiene visiones, y después esas visiones son momentos que él termina viviendo más adelante en la serie. Entonces podemos inferir que él
él ya vivió eso Sí. y está viajando en el tiempo repitiendo de alguna manera Sí. esta invasión. Es bastante. Sí, es una lógica bastante distinta a la de la historieta. Sí. Pero bueno, yo banco la serie, ¿eh? Por ahora me Sí, viene me gustando. gustó muchísimo. Entonces dijimos que Juan Salvo no, que Westergel plantea esta ciencia ficción luchando contra alienígenas en Buenos Aires, y también lo hace desde un formato al que se le va a llamar nuevo, porque hasta ese momento quizás no había, se le va a llamar novela gráfica. Un término que quizás un poco... después es una historieta. Novela gráfica es un término que le pusieron a la historieta porque cuando la gente más intelectual empezó a leer historietas se sintió, No puedo no, leer esto es para historieta". chicos, Claro. esto es una boludez, hay unos superhéroes que vuelan. No, yo leo novela gráfica. Novela gráfica. Es lo mismo, Es lo mismo. es lo mismo. Pero sí, lo que es importante es que mientras Batman y Superman en los años 50 estaban con el pum, pam, boom. Sí. Para mí, novela gráfica se le dice porque es la traducción directa de cómo se le dice en inglés. No, pero en inglés pasa lo mismo, que en inglés es cómics y como el nombre cheto es graphic novel de un cómic, de lo que siempre toda la vida fueron cómics. Claro. Es- Es un tema de estatus. Sí. Pero bueno, decíamos que mientras Batman y Superman estaban con el boom, bam, Sí. capum, acá ya Westergel hacía algo que tenía otro nivel, otra complejidad, otras capas. Sí, si bien lo otro porque- está buenísimo, ¿no? Va, qué sé No, yo, no no. leí tanto. Pero la historieta norteamericana, la historia de los superhéroes, tiene un montón de novelas, de historias complejas, pero llegan más a partir de los 80. Los 80, sí, sí. Con Alan Moore, con Frank Miller, con Grant Morrison, con toda la movida esa de la invasión británica en la historieta norteamericana. Y ahí se complejiza un poco más las historias. Claro. Pero hasta ahí la verdad que eran bastante pavas. Hay algunas cosas en lo que hace Neil Adams en Batman en los 60, pero en los 50 algo así como esto no se No encontraba. existe. No se encontraba. Como siempre, Argentina dando la nota. Bueno, eso creo que es un poco el contexto que yo quería dar. Recalcar esto una vez más, que el momento en que se escribe el Eternauta, se creería que Westergel no es peronista. Si bien después decanta en su participación en Montonero, ¿no? Igual, si después fue peronista, siempre fue peronista. El peronismo está dentro del corazón de uno. eso desde ya, pero no se percibe así. Yo le digo esto por la lectura que se hace luego, una lectura posterior, muy influenciada por la biografía y por la segunda parte del Eternauta. Ahora sí, vamos a la novela pura y dura, a la novela gráfica o a la historieta. A la historieta, es historieta. A la historieta. Porque a mí lo que me parece fantástico de esta historieta, que no sé si ya hicimos el resumen, no, iba a empezar a decirlo y no lo hice. Un tipo se le aparece a otro tipo que se llama Germán y es un guionista, que después vamos a entrar que es el propio Germán Westergel, y le empieza a contar una historia. Dice: yo soy un viajero del tiempo, te voy a contar la historia. Y le cuenta que un día él estaba en su casa en Vicente López con su familia y sus amigos jugando al truco, detalle hermoso, el truco ahí metido. Y empieza a caer una nevada tóxica que al que lo tocaba lo mataba. Y cuando de alguna manera salen a ver, esto lo digo rápido porque ya todos lo saben, ¿no? Pero para reponer algunas cosas, cuando salen a ver qué onda, bueno, se terminan enterando que había una invasión extraterrestre, y que había una lucha y bombas, etcétera. Que tardan un rato en darse cuenta porque al principio lo que es una nevada. Primero lo que Y no saben el origen de la nevada. tal cual, piensan que es algo radioactivo, quizás, qué sé yo. Y básicamente es eso. Luego la historia, la trama podría ser la lucha contra estos, tratar de la resistencia contra estos. Se habla siempre de esta idea del héroe colectivo. Eso es un tema como algo interesante. que está claramente y está un poco como que creo que todos los análisis que ves, de lo único que se habla es de eso. Y no es lo único que hay en el Sí, Eternauta, y no es la aparte- única idea. Eso es algo que dice Westergel, ¿viste? En un, no sé si en un prólogo o en alguna Sí. nota. Después él mismo se pone ese nombre del héroe colectivo. Y si bien es claro, porque las acciones las desencadena el grupo, la historia está contada por Juan Salvo. Creo que no hay una sola viñeta en la que no esté Juan Salvo. Sí. Eh, Y el único que se salva es Juan es Salvo. Juan Salvo.
Para mí está un poco amañada esa definición. No que no la haya, pero para mí está un poco extremada. No es tan así, me parece. Sí, no, lo de nadie se salva. O sea, está, pero no es lo único No que es hay lo en la único. historieta. Y no me parece que sea lo primordial No, también. tampoco. Difiero con el autor, pero bueno, qué sé yo, es lo que leo yo, por lo menos. No hay una sola viñeta en la que no esté Juan Salvo. Totalmente. No es el acorazado Potemkin para hablar de una colectividad, no Claro, algo claro. así, ¿entendés? Entonces, eso para empezar. Para ser un poco polémico también, ¿no? Sí, Porque sí, es por- fácil decir, no, nadie se salva solo. Tampoco es tan así, me parece a mí, o la lectura que yo hago. Y aparte también, por muchos momentos, son Franco y Juan Salvo peleando mano a mano contra el Mano y los Urbos y tampoco es tan colectivo ese héroe, Sí, son sí, dos tal cual. tipos. Y funciona más como un ejército, que bueno, sí, es colectivo el ejército, pero no sé, a mí hay algo que me hace ruido de esa definición. No que no la haya. Para mí no es que no la repito. haya, pero lo que me hace ruido es la encasilla, que se encasille Sí. con eso solo, que me parece que no es lo único, eso es lo que me pasa a mí. Tal cual. Sí, bueno, la sangre que se derrama es la de la del grupo, menos la de Juan Salvo, en algún punto, en ese sentido. Si el héroe es el que derrama la sangre, bueno, quizás hay algo ahí. Pero, no sé, desde el aspecto formal, por lo menos, me cuesta muchísimo verlo. Sí. Y podría ser tratado de distintas maneras, eso qué sé yo. Ahí dijimos un punto. ¿Qué otra cosa iba a decir? Después, bueno, una característica que tiene es que hay varios enemigos que se van presentando, muy lindos todos, muy ingeniosos. Sí, Lo a mí, primero- mis favoritos son los Gurbos. Los Urbos son espectaculares. Buenísimos. Pero mi favorito no pueden ser otro que los Manos. Los Manos. Los Manos son increíbles. Los manos es hermoso eso, ¿no? Lo que hace ahí con los manos. Los manos primero son antropomórficos, ¿no? Tienen la forma de un Sí, ser humano. Con una mano una extraña. mano con muchos dedos. Es interesante ver cómo, para mí, las buenas obras de arte en general no son las que dan testimonio de su época, sino las que se adelantan. Como podría ser Los Pichiciegos con la descripción que hace de Malvinas, ¿no? Sí. Y a mí me parece algo que podemos leer ahora, que obviamente es una lectura que se hace 50 años después. Borges decía que uno podía entender al texto por la lectura que se hacía, el contexto por la lectura que se hace de tal texto es lo que, bueno, no sé. Pero ahora esas manos a mí me hacen acordar a las redes sociales y al escroleo infinito un poco. Sí, hay eso, ¿eh? Yo sé que en esa época estaban martillando los hombres, pero a mí me hace acordar al escroleo. Y también los manos, que uno cuando aparecen por primera vez uno piensa que son los verdaderos enemigos. Sí, además la temporada esta de la serie termina con él viendo a un mano y dice quiénes son, es el enemigo, el verdadero enemigo, dice. Mm. Cosa que, bueno, spoiler alert para todos los que no leyeron el coso y vieron solo la serie, no son el verdadero enemigo. No son, o por lo menos en el libro, no sé qué harán en la serie, no creo que sean ellos. Espero que no. Los manos, sin embargo, son otros extraterrestres que los verdaderos enemigos, al que los manos van a llamar los ellos, tienen de alguna manera dominados, son casi que esclavos, a los que dominan mediante la glándula del miedo. La glándula del terror. Lo que también es hermoso ese concepto de que los tipos no se pueden revelar porque si se revelan y tienen un poquito de miedo, se van a morir porque le instalaron una glándula en el cerebro que así actúa. Y si vos les dijimos que ellos serían el imperialismo, bueno, las potencias del norte, ¿quién serían los manos para vos? En esa misma lectura. Y a mí los manos me hacen acordar un poco al Plan Cóndor y las dictaduras en Argentina, en Latinoamérica, quizás. Estamos tirando, no lo pensé. Puede ser, Puede ser. Puede ser, o sea, sí, son una especie de... Bueno, todos, porque todos están controlados, todos, tanto los Gurbos como los manos, son muñecos que manejan, que hacen la voluntad del poderoso. Ese es otro detalle muy interesante, ese que la forma de dominar o de atacar a la humanidad es convirtiendo a los humanos en hombres robots, los llaman así, que son mediante un, ¿cómo se llama?
¿cómo es que le ponen? ¿Telecomunicador? Algo en sí. el cuello, tele no sé cuánto. Los manejan a piacere. Y esa es otra forma del soft power imperialista, quizás, no sé si el soft power, pero... No, del control de las masas. Del control de las masas por parte del imperio, sí, sin duda. Entonces, bueno, la novela está llena de estas simbologías. Y luego volvemos a hablar de esta, que el verdadero enemigo son los sellos, que son el puro mal. Algo un poco Lovecraftiano, ese puro mal. El odio cósmico. El odio cósmico, dice en un momento, Sí. ¿no? Pero Westergel se encarga muy bien de nunca ni mostrar a los sellos, Para nada. ni de darle nombres, ni cara, ni absolutamente nada. Lo único que sabemos es que son los sellos. Y si hay uno de ellos, hay unos otros, ¿no? Exacto. Entonces, para mí que ese juego que hace simbólico Westergel es muy potente. Y lo ves cuando en la serie, que salió la serie, todos se querían arrobar, tanto los libertarios, la izquierda, el peronismo, todos se querían arrobar a la serie como propia, ¿no? Como Sí. políticamente propia. Y cuando todos se la quieren apropiar es porque te das cuenta que la serie trasciende. Que funciona, ¿viste? sí, que funciona más allá. Es bueno. Ahí te das cuenta que es bueno. Sí. Y bueno, esa es la gracia un poco de que no te muestren quiénes son el verdadero enemigo. ¿Viste? Claro. Cada uno lo completa, depende de un poco de su gusto. Después habrá que hacer algunas otras lecturas también, porque creo que hay indicadores para suponer que los sellos son imperialistas. Invito a todos ellos a que no coincidan, a que hagan su lectura, obviamente. Sí, sí, que la dejen en los comentarios. Eso es muy importante. Y otro detalle simbólico, me voy a tomar un mate, ¿eh? Toma. Mientras querés que yo haga el chiste ese, que se suscribiscan, que no dejen de suscribirse al canal y que estén todos suscribisquidos. Dejar un comentario, poner me gusta. Pongan eso. ¿Cuál es mi cámara? ¿Tu cámara es esa? Esta es mi cámara. Suscríbanse, por favor, se los pido. Lo necesitamos. Tenemos secuestrado a Kinchi, que hasta que ustedes no se suscriban no va a ver la luz. Hoy está tranquilo Kinchi, por suerte. Lo tienen tranquilo. Lo tienen tranquilo, sí, porque si no mueve todo. Volviendo a la simbología. Recordemos que el Eternauta se publica en el 57 y lo primero que ven los personajes después de la nevada son unas bombas que caen, ¿no? Que uno entiende que ahí son las naves Sí. de los manos. Son bombas que caen desde el cielo. Una escena sobre Buenos Aires, una escena que ya se vivió en Argentina con el bombardeo de Plaza de Sí. Mayo 2 años antes. Entonces, bueno, esa referencia me parece que está encima muy cerca en el tiempo. Muy cerca. Tal vez por eso yo digo que yo recordaba que era Plaza de Mayo, pero no. Esa relación hiciste capaz. Tal vez en mi cabeza estaba esa relación. Pero no es Plaza de Mayo ese ataque. Entonces tenemos esto. Una novela gráfica. No, novela gráfica no. Historieta. Historieta me gusta más. Escrita desde Argentina, desde Buenos Aires, en el 57, mientras las potencias estaban haciendo cosas mucho menores en el mismo formato. Mientras Estados Unidos hablaba de que el enemigo eran los comunistas, acá se hablaba de que el enemigo era el imperialismo. Toda la simbología de los sellos y de los manos. Esta cosa... mira lo que tengo acá anotado. Estaba leyendo los apuntes. Esto de que nadie se salva solo, creo que lo escribe Paulo Freire en el 68 en la pedagogía del oprimido. Un filósofo y pedagogo brasilero, ¿no? ¿Hablando del Eternauta? ¿O no? Creo que... No sé, ¿sabes qué? No sé. No sé por qué encontré ese dato. Y ahora no me acuerdo por qué era. El apunte estaba medio... Se las debo. Sí. Es para que vayan a buscar en su casa. Que googleen. Googleenlo. Pregúntale a ChatGPT. Si quieren para la próxima les digo bien el dato ese. Pero a mí esas cosas me parecen centrales. Como para los puntos de la historieta son esos, ¿no?
este héroe colectivo que acá discutimos un poco. Sí. El nadie se salva solo, esa frase que quedó. Claro, lo que dice Westergel es lo del héroe colectivo. Lo del colectivo sí lo dice Westergel. Pero Y sí lo de nadie se salva solo lo dice Pablo Ok. Freire. Ahí está, ahí viste cómo volvió. Y quedó. Y quedó. Quedó. De alguna manera quedó. Y después, a mí lo que me interesa, como pasa un poco con Casa Tomada, viste que Casa Tomada, hay una lectura muy famosa que dice que Casa Tomada es sobre el peronismo, ¿no? Sí. Que quedó medio como la lectura oficial. Tal cual. Como Casi que es más, hasta casi que queda más eso que la lectura del texto, Sí, sí, más sí. que Casa Tomada en sí mismo. Que convengamos que si lo lees Casa Tomada, puedes hablar de lo que a vos se te ocurra. Sí, sí. Porque tiene ese contexto de que Cortázar era gorila y... podés ponerlo el contexto que vos quieras. Tal cual, es una lectura Sí. válida, ¿no? Como puede haber otras. Y acá creo que pasa algo lo mismo. Obviamente no hablamos del Nestornauta, ¿no? Que fue algo que se hizo, creo que por el 2010, 2011, por ahí. No por sé esa bien cómo es la época. historia del Nestornauta. ¿Cómo surge? No sé bien cómo surge, pero en el 2010, 2011 se empieza a ver la cara de Néstor, donde estaba la de Juan Salvo en el Claro, traje, un ¿no? Como Eternauta visco. un Eternauta visco, básicamente. Como representación de esto, un poco, estimo yo, del héroe colectivo. No me acuerdo bien cómo surge, yo era chico más bien en esa época. Sí. Entonces no lo tengo tan presente. Es más, Sí. creo que a nosotros nos llegó primero la imagen tal vez del Sí. Nestornauta que del Eternauta. Creo que sí. En nuestra adolescencia, no sé, el Eternauta no sé, no era algo que se hablaba. Y medio que también yo siento que un poco eso lo trajo de nuevo a la conversación. La imagen del Eternauta. Sí. Capaz que estaba un poco, no sé, Lo yo era actualizó. chico. Pero siento que estaba un poco olvidado antes de esta Puede ser. revisión. No vino mal en tal caso. No, para nada. Básicamente, Básicamente. tenemos una historieta precursora en un montón de aspectos. Y me parece que esta lectura, a ver cómo te lo digo. Para mí esta lectura del imperialismo la estamos viviendo semanas fatídicas para la República Argentina. Con, una vez más, el intento de proscripción, no sé si llamarlo Sí. proscripción, pero sí la condena a Sí, llámale a Cristina. No sé, vamos a dejarlo en condena a Cristina. Pero la condena implica que no puede postularse nunca más a un cargo. Claro, sí. A un cargo, así que Tal cual. está proscripto. Sí, sí. Ese sueño húmedo de los ellos que quieren exterminar la humanidad y de los gorilas que quieren exterminar el peronismo, bueno, el Eternauta quizás demuestra, como vamos a demostrar, que eso no va a ocurrir. Entonces, me parece un buen momento para leer el Eternauta. Sí, siempre es un buen momento. Siempre es un buen momento. Pero estos momentos en los que, que el peronismo y el campo popular está así, es tan atacado y parece que a veces uno se siente derrotado. Escuché por ahí, leí ahí por Twitter que le llamaban resistencia peronista. Y el Eternauta fue escrito Sí. durante la proscripción y durante la resistencia Sí. peronista. Si bien estamos diciendo que Westergel hasta ese momento no era un militante peronista, sí se fue escrito en ese contexto. Entonces, me parece apropiado traerlo justo ahora. Y estaría bueno leer la reescritura esa del 69 y leer el 2, porque el 2 también es muy interesante. Como que quedó medio olvidado. Hay más, después el Claro. 1 y el 2 son los únicos que guiones de Westergel. Sí, Después y hay de otras Solano. historias del Eternauta que las sigue Solano López y no sé si con alguien más. Sí, están bastante olvidadas. esas. Están bastante no olvidadas, las leí, no las siquiera. leí yo tampoco. Llegué hasta el 2. Sí. El Pero 2 está bastante más claro, ya ahí hay una... Ya ahí sí es una guerrilla. Sí, Eso es una guerrilla. Es montonero. 100% montonero El guerrilla. Eternauta 2 es Hay montonero. unas cuevas, no lo recuerdo bien porque también lo leí, creo que lo leí al poco tiempo que leí el Eternauta 1 y no lo volví a leer ahora. Pero sí hay Pero unas cuevas. no hay mucho lugar para que se pueda entender otra cosa. No, para nada. Pero bueno, hoy estamos hablando del 1. Capaz que hacemos el capítulo del 2. Si lo piden en Sí, comentarios, en comentarios ponen muchas veces. que quieren escuchar el 2. ¿Vos querés decir algo más sobre Eternauta? ¿Te quedó algo pendiente? Hay una escena que me gusta mucho. Sí, Que vos dijiste que los enemigos que más te gustaban eran los gurbos. sí. Y hay un momento en el que
se dan cuenta de cómo combatir a los Gurbos, que es que si le rompen el telecomunicador, los Gurbos empiezan a pelear entre ellos. Y ahí me puse a pensar, ¿quién? ¿Y qué estos Gurbos? Pues ya dijimos, bueno, los sellos son el Imperio, los manos podrían ser los militares que comandaba. Gobiernos títeres. Gobiernos quizá, algo de títeres. eso. ¿Quiénes son estas bestias que si le sacás el control se matan entre ellos? ¿Quiénes son? Es una Sí. pregunta. Dame una ¿Querés una lectura. respuesta? A ver, sí. Es que no la hice. No, che. no. ¿La Bueno, tenés? Dejamos la pregunta ahí. Eso, para- a veces me gusta dejar la pregunta en vez de la respuesta. Es que yo creo que el Eternauta 1 deja muchas preguntas. Sí. Fácilmente rellenables algunas, otras no tanta. El Eternauta 2 da muchas respuestas. Sí. Y yo siempre prefiero que me dejen preguntas que respuestas. Puede Yo- ser, sí. La verdad que en general cuando algo me deja más preguntas, me parece que está más logrado. Y tal vez por eso sea más recordado el Eternauta 1 que el 2. Quizás sí. Pero necesariamente tiene que ser una analogía a otra cosa. No necesariamente, pero la puedes pensar, ¿o no? No, obvio, sí. Sie- Sí. Siempre hay algo simbólico ahí operando para mí, siempre. Más en las buenas obras. Carol acá no sé si se llegó a escuchar, pregunta si siempre tiene que haber una analogía presente. Yo creo que hasta en las obras más pavas la simbología está, y más cuando está bien escondida. Uno pasa una película Sí. y mira Duro de Matar, y cuando cree que uno no puede tener Uno dice, acá hay un tipo que mata mucha agarra. gente a los tiros y no hay más que eso. y después, bueno, te das cuenta que la mujer Se llama Holly. se llama Holly, sagrada, bueno, Él se llama John McClane. John McClane, pero bueno, no era JC, que es en Terminator es John Connor. Ujú. Que hay ¿Cuántos personajes hay que son JC? La simbología opera siempre, Sí. siempre, siempre. Y más en las obras que uno creería más pava. Y quizás en las obras esas que uno pretende, o que esas obras que pretenden tener altura y sofisticación, quizás está dado un mensaje un poco explícito en su intento de ser... El otro No día hablamos sé. de esto de que sea filosofía narrada. claro. Que a mí, la verdad, me da mucha paja. Cuando Ujú. es filosofía narrada es como... Cuéntame una historia. Lo escuchábamos a Porrini ahí, le mandamos un saludo a Porrini, que hablaba de Sartre y la peste, creo, no me acuerdo cuál era el que decía. O de Camus, no me acuerdo de quién hablaba. Creo que era de Sartre. ¿De Sartre era? Pero nosotros estamos hablando de Camus porque era... Bueno, la peste. hablaba de que era 500 páginas de filosofía, que está bien, pero no hace falta que sea narrador. O sea, escribir un libro de filosofía y ya está. Claro. Pero bueno, eso es sobre gustos, viste, cada cual. Yo lo que quiero, lo que me encantaría es que nos dejen comentarios haciendo sus lecturas del Eternauta, diciéndole qué le pareció el Eternauta, qué le pareció la serie, la diferencia entre, o qué vieron de bueno en la serie y en la historieta. Y que nos pidan próximos títulos para... Yo vi que algunos estaban haciendo sugerencias. Y lo que voy a pedirles es para la próxima... ¿Por qué no hablan un poquito más de la serie? ¿De la serie? ¿De la serie? La serie tiene un problema. Que es una... A mí me pasa algo que... Bueno, lo que decía antes del cine y las series, que siento que las... Igual la del Eternauta está buenísima. Está buenísima, está bien hecha. Pero creo que en 3 meses no me voy a acordar nada. ¿Puede ser? Pero Sí, siento sí. como que hay algo en el hecho de... Igual el Eternauta podemos sacarla porque... De que las series son para ver qué va a pasar, qué es lo siguiente que pasa. Y cuando se pierde eso, terminó... Como que eso es lo que prima en las plataformas y eso, ese tipo de consumo de... Che, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Y cuando sabes lo que pasa, bueno, ya terminó. Sí, Pero creo que el Eternauta le escapa bastante a eso. Está muy buena. Por eso, es dentro de lo que es una serie, está buenísima. Tengo miedo de que se transforme en eso en un futuro si se alarga. Esperemos Claro, que si no. hacen 10 temporadas del Sí. Eternauta y probablemente la tercera yo me baje. Sí. No creo que les dé porque Sí, está muy cara. está cara y Darín tiene 70 años. Claro. No, Sí, sí. no puede hacer 5 Sí, años más. porque la 10 historia años más de tampoco da Eternauta. para tanto. Tampoco da para tanto.
Pero bueno, está como adaptación la serie. Que le hayan cambiado tanto a mí me gustó. Eso, la mayoría de los cambios me parecieron totalmente acertados. Eso lo dijimos. Bueno, hablamos de las Malvinas, hablamos de la edad de Juan Salvo. Lo que no me... El cambio que es medio raro es el de la hija de él. Hay algo raro ahí. Sí, el tema de... Pasa que, bueno, como todavía no terminó, no sabemos Sí. bien, ¿no? Pero está el tema de que los hombres robots, llamados así en la historieta, está muy por debajo todavía en la serie. Sí. Como que se ve muy poquito. Está muy abierto eso todavía. Hay que ver cómo lo resuelven. Y hay algo que no dijimos. ¿Cómo no hablamos de esto que es lo más importante? A ver. Que es que el Eternauta tiene probablemente la mejor escena de la historieta mundial, que es en el Monumental. Es totalmente gallina el Monumental, el Eternauta. Habla de la Bruna. Juan Salvo en un momento dice que fue a ver el homenaje a la Bruna en el Monumental. Habla de la máquina. Habla de incluso. la máquina. Nombra a la famosa delantera de sí. River, la máquina. Así que no es solo soft power argentino, sino soft power River Platense. Gallina. Sí. Se podría ver de otra forma. A ver. Como que el enemigo está en el monumental. Ah, No, la resistencia está en el Monumental. Carola dice que el enemigo está en el Monumental. No. Caro- Esa Carola que es esa visión botera. no la acepto para nada. Y bueno, además del Monumental, que es hermoso verlo ahí en el Monumental. Sí, a ver que si tenemos cuando, encima. cuando nosotros íbamos a la cancha, básicamente pasá por ahí donde está el Eternauta. También está Barranca de Belgrano, también está el subte, la General Paz. Sí, es para hacer un día un buen paseo Y por las recorriendo. locaciones del Eternauta. Porque la verdad que son todas muy reconocibles para cualquiera que viva en Ciudad de Buenos Aires. Siento que la serie, hasta lo que adaptó ahora, la gente que es de zona norte la sintió más. Nosotros siendo del oeste, la verdad, hemos ido poco. Yo Sí. no he ido mucho Zona norte no. y no ubicaba muchos lugares, pero... mira, acá está. El Eternauta... Llega a ver. ¿Se ve algo? Hermoso ese monumental. Si no, copiamos una Sí. fotito. Es una belleza. Dibujado, calcado parece. Una maravilla. En mi edición, la única viñeta que ocupa las 2 páginas del libro A ver, ¿la tenés acá? es la Ah, son explosión dos. en Plaza de Mayo. Plaza de los Dos Congresos. En Plaza de los Dos Congresos, perdón. Esa es la única que ocupa las 2. No la tengo marcada. Que ocupa las dos páginas. Y es una imagen fantástica. No, porque, bueno, también esto de ser historieta que hay, de lo que es narrativa, el dibujo en la historieta es tan importante como el guión. Sí, obvio. Siempre. Y hay grandes historietas en las que el dibujo es Claro. más importante Bueno, todavía. Además, ahí, es ahí más- tenemos otra cosa, ¿no? Como que el Eternauta es de Oesterheld. Sí, Y es de Oesterheld y de Solano sí, López. 100%, sí. Porque el lenguaje de la historieta es distinto al de la novela. Completamente. Nosotros estamos acostumbrados a pensarlo como una novela y no lo es una historieta. Es una historieta. La Por historieta- eso, novela gráfica. Sí. La historieta Sí. es dibujo y es guión. O sea, es indivisible uno del otro. Y bueno, por eso se habla mucho de. Está bien que es el guionista, ¿no? Pero. ¿Por qué la biografía de Oesterheld importa más en la lectura, en los análisis del Eternauta que la Sí. biografía de Solano López, ¿no? Sí, porque Solano López es clave para bueno, el dibujo de Solano Después López hay es muy un- crudo, es muy realista. Sí. Alberto Brecha, que es el otro, si por ejemplo vemos los dibujos es más experimental. Acá en Morcienda se ve bastante, tiene otro estilo. Sí, es buenísimo, Brecha. Es también. buenísimo, con mucho más negros. Pero es hermoso, pero es más experimental. Este es más realista, más crudo el dibujo de Solano López. Hay muchos primeros planos Muchos en el primeros Eternauta. planos. Muchas Bellísimos. expresiones. Eh, O sea, sería un director, siempre lo relaciono con lo audiovisual, pero sería el director en dibujar. Mm, hay algo de eso. Hay algo de eso. quizás sí. Lo, Yo lo no- que dijo Carola es que, porque seguramente no se escuchó, que el dibujante en la historieta es más parecido al rol del director porque elige los planos. Claro. Y hay algo muy cinematográfico en la historieta. Sí. De que hay planos todo el tiempo. Sí. Hay encuadres. Hay imágenes. Hay imágenes. Y no sé qué tanto se escribirá eso en el guión. Nunca vi un guión de historieta cómo funciona. ¿Qué tanto describirá el guión y qué tanto escribiría en todo caso Oesterheld en el guión y qué tanto puso
Solano López. Bueno, y también lo que tiene es que en esa época se acostumbraba más que en la historieta primaba más el texto, había más texto. Sí. Después con los años se tiende a creer o a decir que cuanto menos texto haya, Claro. mejor. Sí. Que tiene algo de sentido porque es parecido en el cine, ¿no? Que si vos contás todo a través del diálogo, es como, bueno, che, para algo está la imagen, Claro, contámelo, entiendo. mostrámelo en vez de contámelo. Pero en la historieta, bueno, pasa algo parecido. Y yo esto te decía que había salido en números, ¿no? Entonces por momentos se volvía repetitivo. Sí, 2 años. 2 años es un montón de tiempo. Y muchas veces se repite que después va quedando, está bueno eso como progresivamente, igual hasta el final lo siguen diciendo, como que cuando veían una escena de tipo desolada, viste, como llena de muertos, como que siempre, uy, me hizo mierda ver esto, todos estos muertos. Y después cada vez eso va dejando de importar, pero siempre lo repiten. Sí. Después el tema de las hijas y la mujer de Juan Salvo, también siempre está muy presente, de volver con ellas, de verlas cuando se reúne. Dijimos que había como 2 enfrentamientos con el Mano. Hay uno que es, bueno, el más clásico, el más recordado es el primero, que es en la Barranca de Belgrano. Y después hay otro en el La subte. glorieta. Y otro en el subte. Otro en el subte, en el que se mete un Gurbo al subte. Una imagen muy buena. Y bueno, también, ya que estamos y tiramos fruta, esto es fruta, ¿eh? Fruta. Eh, Momento fruta. Esto es momento fruta. mal. Auspicia, Esto verdulería, es para, Reyes Mosconi. es para baitear un poco, ¿eh? A ver, tire. ¿Viste que cuando el Mano se atrinchera ahí en el subte, Sí. lo que le llevan es como una supercomputadora? Sí. Bueno, ahí está. El enemigo, los sellos. El enemigo es la tecnología también. No sé si la tecnología. Ah, no sé. La computadora, La computadora. capaz, ahora, en épocas de IA, Sí. qué sé yo. Eso fue sé fruta, yo. ¿eh? Eso Falopa. fue fruta. Es para meter un clip y baitear después en YouTube y que perdemos. El Eternauta anticipó la IA. Anticipó a ChatGPT. Eso ahí Ese es el clip. va a ir al principio. Bueno, es realmente una gran novela. Podemos decir que es una novela fundacional de la ciencia ficción argentina. Sin duda. Es bien argentina. Sí, que empieces jugando al truco. Empiezan jugando al Es truco. lo primero que hacen es jugar al truco. Ahora se estaba diciendo que en Japón, que una vez que salió la serie, que en Japón estaban aprendiendo a jugar al truco, a ver qué onda. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Hay que entrarles por todos lados. Hay que peronizar el mundo. Sí. Yo creo que hay cosas que... No, yo creo que hay cosas que son muy de su territorio. No, los japoneses son muy peculiares. Por ejemplo, los japoneses no saben jugar al ajedrez. Son pésimos jugando al ajedrez porque tienen otro juego. El Go. El Go. Claro, son Los buenos. chinos son muy buenos, pero los japoneses no. No les interesa. Creo que, pero lo juegan los japoneses. Los japoneses juegan, no juegan al ajedrez. No hay un solo gran jugador de ajedrez japonés. No existe. Raro. ¿Vos querés decir algo más? Creo que yo estoy. Yo creo que dije todo lo que tenía que decir. Algo me va a habrá quedado en el... Sí, en el tintero. cuando cortemos nos vamos a acordar. Pero bueno, así es la vida. Bueno, síganos, pongan seguir, pongan algún comentario, pongan me gusta. Le voy a agradecer una vez más acá a Carola, a Charlie, nuestro tech boy, a Iván, el ajedrecista. Ahora vamos a empezar a ponerles apodos a cada uno de los integrantes del Silenciero. Iván acaba de ser bautizado como el ajedrecista. Ya no va a ser nunca más Iván, ahora es el ajedrecista. Muchas gracias a ustedes. Comenten porque la próxima vez vamos a hacer alguno de sus comentarios al inicio del video. Así interactuamos un poquito. No, vamos a prepararlo a ver, para la ¿hay algún próxima. comentario para leer? No, me lo preparo para la próxima. Así juntamos bien. Sí. O sea, despedite y después hacemos el clip. Bueno, gracias amigos. Viva Perón. Hasta la próxima.